Muy buenas tardes. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras afectuosas, de siempre, porque verdaderamente yo soy muy feliz cada vez que vengo aquí tratando de compartir esta especie de charla relajada de música dentro de un curso tan verdaderamente apabullante en el concepto artístico, apabullante por los conferenciantes y verdaderamente por todos los temas en los que se han tratado, porque claro, siglo XV, siglo del Renacimiento, es verdaderamente mágico y desde luego, pues por unas cosas y por otras, pues yo creo que había que ponerle un día como así, como de descanso, un día musical. En la presentación del ciclo de conferencias se dice una frase que no me resisto a leer, y es que mediante un enfoque interdisciplinar se profundiza en las colecciones del Museo del Prado, contextualizándolas además en el ámbito del arte universal, en la presentación del curso. Yo ya emocionado por decirle cosas, ni siquiera creo que les he saludado a todos los que están en la sala, a los amigos, a los que vienen de otros años, a los que me han dicho algo y a los que nos ven por streaming o internet. Pero por si alguno pues no me conoce del todo o no conoce mis manías en estas charlas, lo que sí les quiero decir es que lo que vamos a ver hoy en esta música, en este paseo musical por la música del siglo XV, lo que vamos a hacer es seleccionar una serie de fragmentos musicales para hacernos una idea de lo que era la música en el siglo XV, un ciclo no tan brillante en música como en pintura, un ciclo de transición, pero que tiene cosas muy, muy interesantes. Y todo eso lo vamos a hacer con unas ilustraciones de pintura del siglo XV, fundamentalmente, como he dicho en ese parrafito de presentación del curso, fundamentalmente ligadas al Museo del Prado. Es más, 12 de las ilustraciones que vamos a ver a lo largo de esta hora que tenemos, 12 están expuestas en el Prado, en esta misma planta donde estamos, según salimos, en la planta primera, al fondo, a la derecha. Están todas en esa época del siglo XV. Y claro, aquí estamos viendo ya la primera y no es lo mismo ver estos retablos grandes, hermosos, apabullantes por completo, así en una reproducción, que verlos en tamaño natural y a una distancia pequeña. O sea que yo, lo primero de todo que les digo, y que esto no se me olvide, es que les recomiendo vivamente que hagan una visita a los cuadros que vamos a ver, comentar musicalmente también y todo eso, que hagan la visita en vivo. Bien, en esta especie de contextualización o unión de pintura y música, en el siglo XV tenemos un testimonio verdaderamente mágico, pues para situarnos dentro de este terreno, porque es un testimonio que corresponde a esa persona que siempre se asocia como el espíritu del Renacimiento, que es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ya saben que hizo de todo, desde libros sobre el agua hasta libros de todo tipo, de gastronomía, de todo, de todo. Y entonces hizo, en su tratado de la pintura, afirmó en un párrafo, al pie de la letra, que la música no debe ser llamada sino hermana de la pintura, subordinada al oído, sentido que sigue a la vista. La gracia de las proporciones armónicas está encerrada en tiempos armónicos. Si me dices que la música está hecha de proporción, yo te diré que en eso imita a la pintura y sigue el ejemplo de ella. Bueno, no se conservan partituras de Leonardo, estudió lira desde el principio, estudió canto, hizo cantidad de dibujos y arregló unos 30 instrumentos musicales que aplicó, sobre todo un órgano vertical verdaderamente extraordinario y que desde luego tuvo una cierta pasión por la música que no es suficientemente conocida o no es tan conocida, por lo menos como la ha tenido en otros campos como el de la pintura. Dicho esto, a modo de introducción, tengo que decirles de entrada que en este viaje musical vamos a estar en 3 lugares distintos. Los 3 lugares son España, desde luego, pues para ver qué es lo que se hacía aquí en la época
en ese siglo XV, un siglo XV en el que en un principio pues estuvo la cosa pues un tanto más apagada musicalmente, pero luego hubo una serie de hechos que motivaron un cierto resplandecer de la música, como veremos, para terminar en un final de siglo bastante brillante que enfocaba de una manera clara lo que era el siglo XVI como uno de los siglos grandes de la historia de la música en España. Nos vamos a ir también a Italia. ¿Cómo no vamos a ir a Italia? A la Italia de Francelico, a la Italia de Botticelli, a la Italia de Piero della Francesca. Porque en Italia, curiosamente, la música, como comentaremos dentro de unos momentos, pues una música que estaba sobre todo dominada o canalizada por lo que es la danza en sí. Pero comentaremos, sobre todo nos iremos en este viaje a Florencia, por un lado, con Lorenzo el Magnífico y los Medici, y a Nápoles nos iremos con Alfonso V el Magnánimo, con la corte de Aragón y lo que eso supuso un poco de ese intercambio entre Nápoles y lo que es Aragón, Valencia, etc., entre Italia y España. Y vamos a empezar, sobre todo, por donde estaba la gran fuerza musical en el siglo XV, al comienzo. Y la gran fuerza del siglo XV era la fuerza franco-flamenca. Todos los grandes compositores, todos eran franco-flamencos. Ahí se habían concentrado y ahí, en todo caso, y para no ser injustos del todo, habían quizá heredado un poco el sentido armónico y melódico de un compositor inglés un poco anterior, que era Dunstable. Este compositor inglés, Dunstable, pues había hecho unas obras, era un compositor curiosamente que no era clérigo, como la mayoría de los compositores de aquella época, y que sin embargo casi todas las obras que hizo eran obras religiosas. Y para empezar ya a llenar los oídos, vamos a escuchar de entrada con este cuadro de fondo de Jorge Inglés, que este apellido de Inglés también lo he buscado un poco por el sentido de lo inglés, dentro de lo que supuso en todo este mundo, en la relación entre... Es un cuadro que pertenece a los marqueses o al marqués de Santillana, en un principio, que se hizo para el Hospital de Buitrago, en un principio, curiosamente, y que del autor de Jorge Inglés no se sabe demasiado. No se sabe demasiado, incluso se especula sobre que fue inglés, aunque siempre se dice que es el primer cuadro hispano-flamenco que existe en España documentado. Es un cuadro del año 1455 que está en el Prado Grande, impresionante, y que verdaderamente pues ya se absorbe este espíritu que luego vamos a sacar del mundo franco-flamenco, porque Dunstable, que estaba con el duque de Bedford, y estuvo durante bastante tiempo en el norte de Francia, y en concreto estaba al servicio del gobernador de Normandía durante mucho periodo. Pero, para irnos centrando, vamos a escuchar un Ave Maris Stella para ver el concepto de lo que luego se va a heredar en el siglo XV.
parte con unos manuscritos, los gozos de Santa María, es el altar de los ángeles, tal como se llama, y ahí en la parte intermedia son el marqués de Santillana y su mujer, dentro de un estilo en que es fundamentalmente flamenco, pero con alguna otra connotación antigua, pero no es el flamenco puro y puro que vamos a ver a continuación. Bueno, es muy difícil escoger un número determinado de compositores franco-flamencos a la hora de hacer una especie de reivindicación y de la importancia de lo que fue la música en estos años. Pero yo he escogido a 6. Los 6 son discutibles, hay algunos más, bastantes más. Son Difay, Benchois, Ockeghem, Despret, Isaac y Agrícola, de los cuales, de estos 6, pertenecen, por así decirlo, como a 2 grupos, los que nacieron antes de 1420 y los que nacieron en 1450. Y vamos a escuchar fragmentos de cada uno, un fragmento de cada uno, para ver un poco las interrelaciones que tienen en el sentido de la evolución de la música, en parte, y en otro sentido, en la influencia que trasladaron a otros países. Pero curiosamente, en el siglo XV, estos compositores franco-flamencos viajaron por Italia, por España, por toda Europa e hicieron una especie de música compartida, yendo, sin ningún ánimo de implantar nada, sino simplemente de colaborar por las diferentes cortes, instituciones, aristocracias, religiones, etcétera, de contribuir entre todos a un desarrollo común de lo que es la música en sí, y un desarrollo común que en el aspecto formal, si podemos decir un apartado, sería en el desarrollo manteniendo siempre la melodía, pero en el desarrollo de lo que es la polifonía renacentista, esa polifonía que en el siglo XVI estalló en todas partes y en todos los países con una plenitud absoluta. Estalló en Italia con Giovanni Pierluigi de Palestrina, en España con Tomás Luis de Victoria, con Francisco Guerrero, con Cristóbal de Morales. Bueno, pues el primero de estos músicos que vamos a poner heredero absoluto de Dunstable es Difay. Difay es un apellido que está sacado por ahí, era un hijo ilegítimo en un momento determinado y se compuso este apellido. Se pensaba que había nacido en Cambrai, pero luego se ha especulado en que ha nacido en Bruselas. Y entre las diferentes cosas, misas, etcétera, que ha hecho, es curioso porque, aparte de que estuvo al servicio hasta del Papa y de muchos de los principales lugares de Italia, compuso el motete verdaderamente más importante que se ha hecho para un lugar tan fundamental para el arte como era Florencia. Por no olvidarnos y establecer la relación inmediata con lo que es la herencia del inglés, siendo de unos años de diferencia, vamos a escuchar un fragmento religioso también, el Kyrie de la misa de l'Homme Armé, una de las misas pocas sobre un motivo profano en vez de un motivo totalmente religioso. Vamos a escucharle y de fondo nos cambiamos y, claro, nos vamos a ir a Van Eyck, que al fin y al cabo lo franco-flamenco o lo flamenco en sí, con esta especie de fuente de la gracia, esa tabla central con los músicos del entorno de Van Eyck, imitando pues, un poco ese cuadro tan famoso de Gante que existe allí, pues entonces vemos ahí que el espíritu de lo que era la época o la relación entre la música y la pintura se empieza a intuir de una forma más clara.
Son melodías a 3, 4 voces que, como ven, mantienen todo ese sentido de la fluidez musical y de un alcance inmediato desde el punto de vista de la sensibilidad. Por poner una que sea profana dentro de la época y de los autores, o de otro de los autores, de los músicos que nació, como los anteriores, en el entorno del año 1400, exactamente en 1400, vamos a poner un músico que es Benchois, con una melodía que se llama Adiós, mi alegre recuerdo. Es un músico difícil de encontrar, con una producción, era un músico como muy intimista, muy querido por todos los demás, alumno de Difay, de la zona pura, de luego flamenca, y que es un disco que hemos encontrado porque es difícil, porque curiosamente este es un periodo del que se desconocen muchísimas cosas. Y claro, Difay siempre en todos los libros de música, era el gran compositor de la primera mitad del siglo XV, etc. Benchois aparece un poco más en la sombra, pero no en la sombra de los afectos que el resto de los músicos le tienen. Y este fragmento, esta melodía que vamos a poner para redondear esta primera parte del ciclo, por así decirlo, melódico, desde un punto de vista homofónico, aunque la polifonía empieza a asomar poco a poco, esto es un fragmento que hemos sacado del Festival de Música Antigua de Estocolmo. Los dos discos anteriores, o los dos fragmentos, eran de un grupo valenciano, la Capella de Ministrers, que ha hecho ya 60 y tantos discos dedicados a la música antigua. Y esto es del Festival de Música Antigua de Estocolmo, con un grupo poco conocido, el de Lena Susanne Lerin, y hicieron en los 10 últimos años una especie de libro que se llamaba Nunca es tarde para la música antigua. Vamos a escucharles. Bueno, el cuadro que tenemos aquí, que no les he comentado nada, es del Círculo de Hugo van der Goes. Es un cuadro que ha adquirido el Prado en los últimos años. Es un calvario con santos y donantes de 1475 y se ve un poco pues, esa fuerza expresiva que tienen los cuadros de esta época en que la sombra flamenca de los grandes autores, de Van der Weyden, de Van Eyck, etcétera, de Memling, etcétera, siempre está presente. El paisaje de fondo, la poesía del paisaje de fondo, lo que son la expresividad de los rostros, etcétera. En cualquier caso, en el terreno musical, ya nos hemos centrado en esta primera parte, principios, primera mitad del siglo XV, y Difay y Benchois pasan a ser como los grandes autores reconocidos a nivel mundial dentro de la música y con ese concepto de la música que hemos visto desde el punto de vista profano y desde el punto de vista sagrado. Pasamos al tercero de los músicos que hemos seleccionado, Ockeghem. Y pasamos al tercero, Ockeghem, porque Ockeghem ya nació en 1420. Y Ockeghem era, por así decirlo, dentro de esta selección que hemos hecho de 6, el intelectual, la persona diplomática, la persona que incluso se llegó a decir que era un compositor matemático de música, que tenía unas matemáticas que no las alcanzó, y esto lo dijo Peter Phillips, que no las alcanzó ni siquiera Johann Sebastian Bach. Era muy discutible, pero lo que es un hecho es que Ockeghem era el maestro. Él estuvo asentado sobre todo en Tours y demás. Y Ockeghem, dentro de lo que hemos dicho antes, este intercambio, este viaje que hacían todos los músicos franco-flamencos por el resto de Europa, también vino a España.
Y en España, cuando vino, se quedó encantado y entusiasmado con un compositor español, que es de los que voy a citar, que no se extrañen si es la primera vez que lo oyen, porque es que esto suele pasar. Joan Cornago. Joan Cornago era de Calahorra, aunque luego estudió en Tarazona. Y era un limosnero, era un franciscano que se convirtió en el músico más importante de todo lo que fue la corte de Aragón cuando fue a Nápoles y demás. Y este Joan Cornago, aparte de unas misas que compuso y demás, hubo una melodía de la que Hocqueguen se enamoró. Es una melodía que se llama ¿Qué es mi vida? Preguntáis. Esta melodía del Cornago. Hocqueguen la puso 2 voces más, la adaptó y ahora no hay grupo italiano, español, etcétera, que no haya habido en algún momento que se haya hecho eco de esta melodía, bien en la versión de Hocqueguen, bien en la versión de Cornago. Nosotros vamos a poner de fondo un cuadro que a mí me tiene maravillado para este momento de la primera cita española y tal, que es un cuadro del maestro de las horas Collins, un tríptico con paisaje de la vida de Cristo, que es un cuadro verdaderamente que lo tienen que ver en vivo, porque es un cuadro grande y tiene estas 3 partes que viene aquí, que se ve pues, lo que es la Anunciación, lo que es esas 3 escenas en el medio, etc. Es un cuadro, curiosamente, que tiene resonancias y durante mucho tiempo se habló que era un cuadro en que había sido compuesto por un pintor valenciano, que luego se ha desmentido, pero es que parece ser que uno de los gobernadores valencianos o de algún sitio iba con el Alfonso V el Magnánimo de Aragón y estuvieron por allí en esto y claro, contribuyeron un poco a todo lo que es el intercambio, la adquisición de los cuadros de Alfonso V, el valenciano que estaba ahí metido en todo esto y luego al final se ha visto que esto era de una especie de miniaturista de tipo flamenco que compuso este cuadro, el maestro de las horas se llaman, de los que hacían cosas de miniaturas de las horas, y el nombre de Collins es porque había pues, uno en Filadelfia, una persona que había comprado pues, cuadros de este tipo y se apellidaba Collins. Entonces, lo del ¿qué es mi vida? Preguntáis, pues ¿qué es mi vida? Preguntáis, que el texto es ¿qué es mi vida? Preguntáis, no os lo quiero negar, bien amar y lamentar es la vida que me dais. Bueno, pues se lo vamos a escuchar a un grupo español, porque claro, para algo ya está la correspondencia, se lo vamos a escuchar al grupo Esperión 2021 de Jordi Sabal y la que va a cantar es Montserrat Figueras. Bueno, este cuadro es del año 1440 y como todos los anteriores que hemos visto, están aquí en el Prado, con lo cual tenemos esa gran suerte o privilegio de que podemos hacer nuestro paseo pictórico casi sin movernos de casa. El siguiente de la generación que nacieron en 1450, que son 3 músicos franco-flamencos, el primero de ellos es el que ha pasado a la historia como el gran músico del siglo XV, el reconocido en los tiempos modernos por todos, que es Josquin des Prez. Está tan reconocido Josquin des Prez
fíjense, que incluso el único retrato masculino que hizo Leonardo es de Josquin Desprez, o se atribuye a Josquin Desprez. Este no está en el Prado, está en la Pinacoteca Ambrosiana de Milán, pero fue el único retrato de un músico de 1485 ante la admiración que despertaba pues, la música de Desprez en todas sus manifestaciones, en sus misas, en el avance, en todas las secciones. En cuanto al lenguaje, cuando antes decíamos el lado matemático, por así decirlo, de Hocqueguen, Desprez tenía otro lado matemático aún más superior, porque aparte de una construcción impecable de las obras, tenía una emoción muy fuerte a la hora de desarrollarlas. Bien, el grado en que Desprez, que se han cumplido el año pasado, 500 años de la muerte de Desprez, murió en 1521, y hasta incluso revistas españolas como Scherzo, por poner un ejemplo, han dedicado dossiers enteros a la memoria de Desprez, cosa que para un franco-flamenco del siglo XV es una cosa rarísima. Y solo una revista que nació en Navarra hace tiempo y que estuvo desde el año 1997 hasta 2008, Goldberg, pues dedicaba algunas portadas y artículos a Hocqueguen, Difay y músicos de este tipo porque era de música antigua. Pues bien, Desprez en este momento, fíjense lo que son las cosas, aparte de que hay marchas como la España, que son muy famosas de él, ha suscitado un interés muy grande de muchos compositores españoles, compositores jóvenes. Y hay un disco por ahí que ha surgido en un sello de estos granadinos, IBS, que se dedica a captar las cosas más interesantes del mercado y tal, las que tienen interés y calidad auténtica. Pues bien, ha captado y ha sacado un disco con el contratenor Carlos Mena y el acordeonista Iñaki Alberdi. Este disco tiene músicas de compositores españoles que han adaptado obras de Desprez para su lenguaje, para su instrumentación. Compositores como Jesús Torres, como Sánchez Verdú, que está dando un concierto en Madrid y el viernes está en una obra en la Nacional. Como muchos de los que realmente están tratando de hacer su aportación total a lo que era la música de Desprez. Y hemos escogido de esto, la Fundación Juan March, por ejemplo, la semana pasada dedicó un concierto con estos intérpretes mismos a lo que era recuperar la memoria de Desprez y por qué ha interesado a tantos músicos jóvenes españoles la recreación de algunas de las melodías que tiene Desprez. Pues bien, hemos escogido una que se llama Corazones desolados, de Desprez, cantado por Carlos Mena e Iñaki Alberdi. Corazones desolados, desolados corazones de todas las naciones, reunid duelos y lamentaciones, pues noche y día no encuentro reposo, todos mis días estoy angustiado. Pero ya verán cómo incluso con un lenguaje moderno por completo y con acordeón suena esta música que parece de hoy.
Reconozco que estoy tentado a estar escuchando el disco hasta que se acabe, porque es una emoción profunda la que transmite desde un punto de vista contemporáneo ese sonido del acordeón tan bien llevado por Iñaki Alberdi y luego pues en la forma de fraseo de Carlos Mena. Pero en fin, tenemos más autores que ver y más cosas que decir. El segundo de los francoflamencos, que nació en 1450, cambia por completo, es Isaac. Isaac hizo una obra, se llamaba La España, además. Isaac estuvo, quizá de todos los francoflamencos, fue el más italiano porque pasó por todos los pueblos inimaginables o por todos los sitios, por Ferrara, por Bolonia, por Roma, por tal, de Italia. Pero, sobre todo, estuvo muy asentado también estuvo con Maximiliano I de Austria, en Viena, pero, sobre todo, en el sitio donde más estuvo fue en Florencia, porque hizo una relación muy especial con Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Médicis. Y en Florencia, ¿qué es lo que imperaba en esos años? Pues lo que imperaba era el carnaval de mayo, ese carnaval que duraba hasta el día 24 de junio, hasta el día de San Juan. Y entonces era una gran fiesta. Y ahí verdaderamente hasta Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Médicis, hacía canciones, hacía cosas para los vendedores de golosinas, para las mujeres, para los judíos convertidos, para las mujeres solteras, para de todo y tal. Entonces, Heinrich Isaac hizo y se mantiene lo que es la apertura del festival, es una pieza que se llama Pale Pale. Viene también de franco-flamenca, pero viene por este hombre que es Heinrich Isaac. Y vamos a escucharla, como vamos a Florencia, ahí vamos a verla con este cuadro de Frangélico, que es un cuadro que está que es de la predela de San Domenico en Fiesole. Frangélico siempre para nosotros lo tenemos aquí con la Anunciación, que duda cabe, que lo tenemos metido en la cabeza, en la memoria. Pero aquí estos cuadros de Frangélico, con todos los ángeles aquí, músicos, cantando, tocando la pandereta, tocando las trompetas, tocando tal, creo que va muy bien a una historia como la del carnaval en Florencia. Por cierto, si alguna vez van a Florencia, que duda cabe, ya sé que van a ir a los Uffizi, que van a ir, pero no se pierdan el convento de San Marco, que es donde están las obras de Frangélico, una en cada celda, y aquello es como para ya caer de emoción totalmente rendido. Pale Pale para empezar el carnaval en Florencia con Heinrich Isaac. Es una grabación de un grupo francés, Dulce Memoria se llama, y el director, Denis Ressin-Dadre, director de la grabación, concluyó la presentación de este disco de esta manera. Se lo leo, es un parrafito. Los cantos de carnaval permanecen como uno de los raros ejemplos de una música italiana de inspiración popular en el siglo XV, época donde los compositores franco-flamencos reinaban sobre la península y donde la música verdaderamente italiana parecía haber desaparecido. Hay que reconocer que Lorenzo el Magnífico contribuyó
antes de que llegase Savonarola al poder y demás, contribuyó mucho a una modernización de la música que se hacía popular en Italia. Y fíjense lo que son las cosas, que incluso compuso varias obras, él mismo, los textos. Vamos a escucharle una de ellas, que se llama el Triunfo di Bacco, que dice algo así: de cuán bella es la juventud que huye sin cesar, cualquiera puede estar alegre por la tarde y mañana nada es seguro. Vamos a escuchar esta obra de contexto de Lorenzo el Magnífico. El cuadro de fondo es un cuadro conocido, es de la serie de Botticelli, que también está en Florencia, y los tenemos en el Prado, 3 de ellos, La historia de Anastasio degli Onesti. Es un cuadro que está ahí dentro de ese espíritu toscano, florentino y demás. Bueno, el segundo lugar de Italia en el que íbamos a hacer escala era Nápoles. Y en Nápoles, más que el carnaval, lo que dominaba por encima de todo es el baile. La cultura del baile era una cosa portentosa. Hay libros enteros que se han dedicado a este tema y, desde luego, a veces se ha contado pues, historias como la boda en 1473 entre Eleonora de Aragón, hermana del rey de Nápoles, con Ercole d'Este, que es el duque de Ferrara, en que realmente hubo miles y miles de espectadores en que realmente iban allí a bailar. Y el baile lo empezaba siempre, pues, como signo de poder por todos los lados, lo empezaba siempre, pues qué duda cabe, pues la que se iba a casar, en este caso la novia y demás. Era un sentimiento de baile en las calles, alegría espontánea, un sentimiento popular y, desde luego, reflejaba mucho el espíritu napolitano. Ahora hay un libro que acaba de sacar hace muy poco la Universidad de Huelva con varios artículos a finales del 21, con varios artículos sobre el baile, la cultura del baile. Y la cultura del baile en Nápoles era verdaderamente mágica. Nosotros vamos a escuchar ahora uno de esos fragmentos del Cancionero de Montecassino en Italia, un fragmento que está en muchos de los cancioneros, que se llama Que van a ver, que es un fragmento que verdaderamente tiene una cantidad, hasta los coros o varios coros de Madrid lo suelen cantar porque verdaderamente transmite esa alegría vital de lo que es la cultura en la calle. El fragmento de este cancionero se llama Din Dirin Din y la obra que vamos a ver de fondo es la obra maravillosa de Andrea Mantegna, El tránsito de la Virgen, también aquí en el Prado, que Alberto, quien me ha presentado, o de la que Alberto hizo una conferencia aquí en esta sala verdaderamente mágica. Escuchamos el Din Dirin Din.
De los músicos italianos, curiosamente, no hay muchos excesivamente conocidos del siglo XV o de los que han pasado a la historia. Concretamente, en Nápoles, el más popular era Domenico de Piacenza, y hay un disco que se llama 400, dedicado al siglo XV, que hizo un grupo español porque ganó un montón de premios internacionales, que fue esa capella de Ministres que nosotros hemos citado antes, porque no estaba todavía demasiado integrada la cultura en Nápoles, la cultura general de Europa a la cultura popular. Hay que reconocer que la presencia de la corte de Aragón contribuyó muchísimo, trayendo a españoles, trayendo a mucha gente, a que todo aquello fuese subiendo, fuese cambiando de tono desde el punto de vista de lo que es el lenguaje y la evolución musical. Pero vamos a escuchar esta pieza un poquito de Domenico de Piacenza, que se llama La Gelosia, y para terminar con un pintor italiano que es fundamental en esta época, ¿cómo no vamos a poner algo de Piero della Francesca? Bueno, pues para terminar un poco ese recorrido italiano, o italiano ya mezclado, vamos a escuchar un fragmentito pequeño de otra obra de Cornago, su misa más famosa, la misa Aio Mapamundi, dedicada a Sicilia, y que también lo hizo durante su periodo napolitano. Luego ya vino a España y se asentó en diferentes lugares, como veremos dentro de unos momentos en que nos vamos a dedicar solo al tema español, salvo ese sexto compositor que no se me ha olvidado de la época franco-flamenca, pero es que es un compositor que tiene alguna resonancia española, porque entre otras cosas murió en Valladolid, en Tudela de Duero, y bueno, ahora les contaré. Escuchamos un fragmentito de Cornago y ya dejamos Nápoles y nos venimos para España inmediatamente. De fondo, pues de fondo este cuadro, que es un cuadro del maestro de Sopetrán, con tres partes: la Anunciación, la Natividad y el Tránsito de la Virgen. El maestro de Sopetrán pues está dentro del lado de la... Se llama maestro de Sopetrán porque está hecho para un retablo en Sopetrán, en la provincia de Guadalajara. Tampoco se sabe demasiado de su vida, era de los Santillana o de los herederos de Santillana y demás, y se reconoce que tiene grandes resonancias de la pintura franco-flamenca pura, y lo ponemos un poco pues, como fondo de los españoles que van, que luego vuelven, que españoles en este caso no era, pero esa cultura que nos enriquece, aunque esté en esos caminos, en esos, como diría una exposición del Prado de ahora, en esos tornaviajes. Escuchamos de Cornago el Mapamundi.
La versión es de Jordi Sabal también y retenemos a Cornago, al limosnero Cornago, franciscano Cornago, como uno de los, al menos de los 3 grandes nombres a retener de los músicos españoles del siglo XV. Hay todavía dos nombres muy importantes que vamos a ver en breve. Pero sí quiero hacer notar, ahora que ya hemos regresado a España y ya queremos ver las cosas desde aquí, que en España, aparte de todo lo que suponía la música, ligado un poco a la poesía, ligado a la creación literaria, ligado a lo que sea, hubo algunas cosas importantísimas, como por ejemplo, en este siglo XV, el cambio. Es un siglo XV en que pasan muchas cosas en España. Primero es el siglo en que se inventa la imprenta musical, es el siglo de la toma de Granada, es el siglo del descubrimiento del Nuevo Mundo, es el siglo de los Reyes Católicos, de los que tenemos que hablar con su enfoque totalmente culto y en particular de la música. Pero entre las cosas que han quedado de la tradición y que se mantienen hoy en día, no he querido prescindir de una de ellas. Podríamos hablar de la sibila, podemos hablar de muchas cosas, pero hay algo que queda del teatro ritual medieval que pasa en el siglo XV a ser un teatro con una perspectiva totalmente moderna del público, del tratamiento de la escena y de todo lo demás. Y en eso tenemos que recordar, porque según todos los estudios, aunque hay varias versiones, algunas anteriores, otras posteriores, tenemos que recordar el misterio de Elche. El misterio de Elche es algo que queda ahí, la víspera y la fiesta, en agosto, esos 2 días, con lo que es una representación pública de un teatro moderno que rompe moldes y que se establece como una aportación española dentro de este siglo XV a lo que es la cultura general del siglo. Escuchamos, dentro de todo eso, un fragmento O Poder del Alto Imperio, del misterio de Elche, con unas imágenes de una de las representaciones ahí en la iglesia, en esta recreación de la Asunción de la Virgen. El teatro, sí, pero no solo el teatro, también está la poesía, también está algo fundamental de la aportación española, sobre todo en ese final de siglo, que es la aportación de los cancioneros. Los cancioneros, que seguro que ustedes han oído hablar, del cancionero de la Colombina, de Sevilla, que surgió antes del año 1490, del cancionero de Palacio, del año 1496, del que se conservan 458 églogas y canciones, del cancionero de Segovia, de muchos cancioneros en Elvas, cercano en Portugal también, y en los cancioneros toda esa música profana, toda esa música popular, toda esa música poética verdaderamente cabía allí y servía de punto de reunión, protegido o no, por quien gobernase o quien mantuviese el poder. Pero ahí saldrán nombres, y ya le voy a ir citando, aunque lo volveremos a escuchar al final de la charla, otro de esos nombres que se quedan dentro del siglo XV en el recuerdo para la historia, para nuestra historia, que es el de Juan de la Encina. Juan de la Encina,
de Salamanca, Juan Fermoselle y demás. Él tiene unas 90 canciones o églogas. Dentro él era poeta, él era dramaturgo, él era pues una cosa totalmente distinta, pero su aportación musical vino canalizada a través de esos cancioneros que quedan en la memoria histórica. Nosotros vamos del cancionero, del primero de ellos, el cancionero de la Colombina de Sevilla, vamos a escuchar una pieza, Perpiñán de Milior, que es una pieza que la tocan pues casi todos, pues una pieza de gran alegría, pues como antes escuchábamos el din din din. Y de fondo vamos a poner un cuadro de fondo que está en el Prado, claro, que es de Pedro Berruguete de Paredes de Nava, con la aparición de la Virgen a los dominicos. La Virgen rodeada de ángeles con instrumentos, hasta, como dicen los vascos, hasta con un chisto y un tamboril, uno de los ángeles. Ahí, el segundo. Jocoso, aquí tienen el diablo dando una patada a uno de los dominicos en una esquina del cuadro. Bueno, pues ya tenemos dos nombres y hay un tercer nombre de un músico español importantísimo del siglo XV, que es Juan de Anchieta. Juan de Anchieta fue el músico de Azpeitia, en el primo por vía, o pariente al menos por vía materna, de San Ignacio de Loyola en el País Vasco. Fue asesor principal de Isabel la Católica después de Carlos V, que estuvo durante tiempo. Carlos V, cuya obra o canción preferida, que no lo he dicho antes, era Mille Regrets de Desprez. Lo que pasa es que es un poco ya de 1500 algo, no es del periodo del siglo XV y la hemos dejado en esta ocasión. Y Juan de la Anchieta, pues realmente pues, hizo una música verdaderamente extraordinaria que, curiosamente, pues de estas cosas que uno no entiende por qué, pues no se ha canalizado o explotado de la forma que requieren sus méritos. Vamos a poner esto con dos cuadros, aquí dos grandes retablos que hay en el Prado, inmensos, uno frente a otro, en la sala 50, no se los pierdan. Uno es el del arzobispo Sancho de Rojas, de Rodríguez de Toledo, que estuvo ligado primero a Valladolid y después a Toledo, y otro de Nicolás Francés, un retablo de la Virgen de San Francisco, ligado sobre todo a León. Y escuchamos un fragmento de Anchieta, de la Salve Regina, con lo cual ya tenemos otro de los músicos españoles para recordar.
Bueno, nos quedan dos ilustraciones, nada más dos ejemplos. Uno de ellos es el sexto compositor franco-flamenco agrícola, con un nombre castellanizado, alguien que estuvo muy ligado a España, hasta tal punto que murió en Valladolid y en la zona de Tudela de Duero, en concreto, según los últimos estudios. Él estuvo, sobre todo, ligado a Felipe el Hermoso, al servicio de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, los hijos de los reyes católicos. Era muy diplomático y, sobre todo, alumno de Hockenheim. Siempre se ha dicho que era el más vanguardista de todos los compositores. Es más, a veces los grandes musicólogos e historiadores dicen, si sitúas a este músico en el barroco avanzado, desde luego no parece que sea del siglo XV. Bueno, vamos a escucharle en un fragmentito pequeño con un contratenor que se llama Genei Duel, un fragmento para contratenor que le hicieron cuando en 1506, en el año 2006, a los 500 años de su fallecimiento, le hicieron varios homenajes, empezaron a recuperar su obra y quedaron varias obras que algunas, como esta de contratenor Michael Chase, son verdaderamente mágicas de este contenido emotivo y emocionante que se tiene a través del canto. Es el penúltimo ejemplo y vamos a verlo con un cuadro que, aunque sea así, pasa un poquito al siglo XVI, pero yo quería dejarlo aquí, con este compositor, que es un compositor pegado a España, que es un compositor que tiene una visión de futuro, y con un pintor del Museo del Prado que te abre unos horizontes infinitos, que es Patinir. Bueno, y tenemos que terminar ya, son las 8:00, pero me queda un ejemplo, como si fuese esto un concierto un poco raro y tal, pero como si fuese una propina. Y claro, tenemos que terminar, qué duda cabe, con Juan de la Encina, porque Juan de la Encina es el músico que todos tenemos en la cabeza y que se mantiene en la memoria de nuestros días. Y si, por ejemplo, hay un compositor español, pongamos el recientemente fallecido Cristóbal Hafter, que hace una ópera sobre Don Quijote, ¿qué pone? Un fragmento en un momento del Hoy comamos y bebamos de Juan de la Encina, sus églogas, la triste España sin ventura, tantas cosas que realmente, pues, en cuanto uno las escucha, pues a uno le llegan rápidamente en el sentido de que es nuestra música, la música profana y la gran herencia que España musicalmente ha dejado del siglo XV. He seleccionado Tengo que decirles que tengo cierta debilidad por los cantantes ingleses en coro y he seleccionado a The Hilliard Ensemble para que cante esta parte y hemos escogido una obra que es Más vale trocar amor por dolores que estar sin amores, sobre todo, es un canto de esperanza. Y luego el cuadro que vamos a tener de fondo es otro de los que tenemos en el Prado, ese pintor alegórico, lleno de fantasía, lleno de desbordamiento, lleno también de todo, que es, qué duda cabe, el Bosco. Y del Bosco hemos escogido el Carro de heno, porque, curiosamente, cuando muchos de los que hacen discos dedicados a Juan de la Encina escogen también ese cuadro en las portadas y demás. Más vale trocar amor por dolores que estar sin amores.
Sergio, Iván, muchísimas gracias por el control de sonido. Ha sido un placer absoluto compartir lo que yo más quiero en esta vida, que son mis pasiones musicales y mis pasiones pictóricas. Y, como último consejo, no dejen de ver en vivo y en directo los 12 cuadros que hemos visto del Prado en esta misma planta, ahí al lado. Muchísimas gracias por la atención.